open your Bible in the book of Luke, capítulo 19. chapter 19, Tengan la Biblia abierta and have your Bible open porque voy a predicar. because I'm going to preach. Entonces vamos a usar la palabra de Dios. And we're going to be using the Word of God. ¿Están ahí todavía? Are you still there? A menudo he oído Daily I've used, gente que dice I've heard people say que la iglesia that the church está como está, is the way that it is, que el mundo camina como camina, that the world walks as it walks, porque el diablo es el dueño de esto, because the devil is the owner of this, porque los demonios tienen control. because demons have control. He escuchado tanta gente aún en la radio I've heard so many people, even on the radio, decir cosas que no saben, say things that they don't know. y la iglesia ha tenido un problema por años, And the church has had a problem for years. y es que la gente cree todo lo que los demás le And dicen. it's that people believe everything others tell them. Y yo soy un ser inteligente, And I'm an intelligent being. soy un ser pensante, I'm a being that thinks. y usted no puede tragarse todo lo que la gente And dice. you cannot swallow everything that people say. Tenemos que crecer, We have to grow investigar and investigate en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Dice San Lucas, Luke says, hay una parábola muy sencilla, there's a very simple parable there. y le dijo Jesús, And Jesus said, dijo pues, he said, then un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. a nobleman went to a faraway country to come back. Y llamando a 10 siervos suyos, And while he called 10 of his servants, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. he gave them 10 mines and he says, negotiate while I come. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. But they hated them and told them, we don't want this kingdom to reign over us. Y subraya la palabra, no queremos que este reine sobre nosotros. And underline the word, we don't want him to reign over us. Permítame leer solamente en español para avanzar un poco más. Please allow me just to read in Spanish. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Están ahí todavía? Are you still there? Siéntese, por favor. Please have a seat. Quiero hablar durante algunos minutos I'd like to speak for a few minutes acerca del reino de Dios. about God's kingdom. ¿Qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? ¿Por qué existe un reino? Why does a kingdom exist? El reino de Dios The kingdom of God es la manifestación is the manifestation, visible the visible manifestation de un poder of a power que solo había radicado en los cielos. that only lived in the heavens. Y la manifestación And visible the visible manifestation es el ejercicio de la voluntad eterna de Dios is the exercise of the eternal will of God manifestada en esta tierra. manifested on this earth. La manifestación del reino de Dios The manifestation of the kingdom of God tiene que ver con salvación, has to do with salvation. tiene que ver con It restauración, has to do with restoration. tiene que ver con It restitución, has to do with restitution. tiene que ver con volver las cosas al estado It original, has to do with turning the things back to the original state. tiene que ver And it has to do con que en cada hombre y en cada mujer in that every man and every woman, se active un poder que Dios depositó desde la eternidad en ti. a power activates that God deposit in you. Porque since the todo lo que eternity. tú necesitas para triunfar Because everything that you need to triumph, no está fuera de ti, it's not outside of you. está dentro de ti It's inside of y you. tienes que saberlo. And you have to know it. Entonces, Then, no puede existir un reino a kingdom cannot exist si no hay un rey. if there's no king.
Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, When John the Baptist began his ministry, la Biblia dice que las primeras palabras que usó the fue: Bible says that the first word he used was, el reino de los cielos se ha acercado. the kingdom of heaven is near. Cuando Cristo empieza su When ministerio, Christ begins his ministry, usa las mismas palabras. he uses the same word. La Biblia dice en Hechos, The Bible says in Acts capítulo 28, chapter 28 que Pablo that Paul dice que hablaba acerca del reino, says he spoke about the kingdom, acerca del reino, about the kingdom, acerca del reino. about the kingdom. Y la iglesia And the church necesita entender needs to understand qué es el reino. what is the kingdom. Y cuando vamos al libro de Lucas, And when we go to the book of Luke, en lo cual no quiero ahondar mucho, which I don't want to touch too much, hay una palabra aquí there is a word here que es una parábola, which is a parable. y el lenguaje parabólico era un lenguaje muy común usado por Jesús, And the language used in parable was very common by Jesus. y era el usar una And he historia was to use a story ilustrada that was que illustrated, posiblemente nunca había ocurrido, which possibly may have never taken place, pero se usaba una historia para traer verdades but a espirituales story was used to bring spiritual truth y plasmarlas en el corazón de la and gente. place it into the heart of the people. Y Jesús dijo una parábola And Jesus spoke a parable que más que una parábola es una profecía. that more than a parable is a prophecy. Según los que saben, According to those who know, dos de las terceras partes de la Biblia two of the third part of the Bible tienen un mensaje profético. has a prophetic message. Es decir, que si nosotros I mean to say that if we no entendemos la palabra profética de Dios en la Biblia, if we don't understand the prophetic word of God in the Bible, nos habremos perdido de una cantidad enorme then we would have lost an enormous amount del consejo de Dios. of God's counsel. Y Jesús dice And Jesus says que un hombre noble, that a noble man, podríamos traducirlo como un hombre bueno, we could translate it into a good man, un hombre ilustre, an illustrious un man, hombre sabio, a wise man, un hombre de buenos a man principios. of good principles. Se fue a un país He lejano went to a faraway country para recibir un reino y volver. to receive a kingdom in return. Esto no es más ni menos que el reflejo mismo de Cristo Jesús. And this is no much less than God's Jesus reflection. Dice que tomó a siervos It says that he took servants y les entregó dones, and he gave them gifts. les entregó He talentos. gave them talents. La Biblia dice que eran The minas. Bible says they were called Les mines. entregó He ministerios gave them ministries. y le dijo: vayan And he said, go y hagan algo con esto. and do something with this. La palabra negociar And the word negotiate se podría traducir como produzcan, could be translated into product, ministren, minister, sean productivos. be productive. Y la Biblia dice The Bible says que a pesar de que el hombre era bueno, that though the man was good, el verso 14, in verse 14, que usted debe de haber subrayado, that you should have underlined, aparece un espíritu aquí appears a spirit here, que es muy extraño, which is very strange, porque el hombre era noble, because the man was a nobleman. pero dice que sus conciudadanos, But it says that those that were around him, los conciudadanos de él, eran las mismas personas que vivían dentro de la misma ciudad. those were the same people that live within the same city. Dice que le aborrecían It says that they hated him. y enviaron tras él una embajada. And they sent an embassy after him. La palabra embajada es poder político. And the word embassy is a political power. Y subraya algunas frases que voy a decir, And underline some phrases that will be saying. diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Saying we don't want him to reign over us. Entonces este verso So this verse nos enseña que el hombre noble teaches us that the nobleman no solamente era un hombre bueno, was not only a good man, sino que también era rey. but he was also king. Porque le dicen que no quieren que él reine. Because they tell him he don't want him to Y reign. no puede reinar nadie que no tenga la investidura de ser rey. And no one that does not have the dressing of being a king can Esta reign. historia es tremenda. And this is a tremendous story. Porque la historia real Because the royal story de un momento en que Cristo va al of cielo a moment where Christ goes to heaven y decide darnos cosas and he decides to give us y things volverá. and he will return. Toda la parte de esta And profecía, all part of this prophecy, la mayoría de ella the majority of it se ha cumplido. has come to pass. Falta la parte cuando él regrese. But the part that he returns Que is lo still estamos missing, esperando. and we're still waiting. Y falta la parte And also the part cuando se enfrente a aquellos a los cuales nos han dado dones, when he confronts those things in which Nos han dado they've given talentos. gifts, they've given us talents, nos han dado they've ministerios. given us ministry. Y falta la parte And also the part de cuando sus enemigos when his enemies sean juzgados. are judged. Cuando él venga, When he comes, según la Biblia, habrán varios juicios. according to the Bible, there will be many El judgments. primero será para recompensar The first one will be to reward la fidelidad de los que sirvieron, the faithfulness of those who serve, la fe, la bendición and the blessing de la productividad, of the productivity, la bendición de no ser infértil. the blessing of not being infertile. Y habrá toda una gloria. And there will be an entire
of glory. Pero también habrá un But juicio, there will also be a judgment, que es el juicio de juzgar which is the judgment to judge a los enemigos the enemies que no querían que Él reinase sobre ellos. that did not want him to reign over them. Ahora, cuando uno va a la Now, Biblia, when you go to the Bible, uno dice, ¿de dónde sale you esto? say, where do these come from? De que no queremos que este reine sobre That nosotros. we don't want this man to reign over us. ¿Dónde aparece este principio? Where does this principle appear? Si usted va conmigo al libro de Isaías, You go with me to the book of Isaiah. usted tendrá que correr You're hoy. going to have to run today. Isaías capítulo 14. Isaiah chapter 14. Isaías capítulo 14. Isaiah chapter 14. Usted va a encontrar un ser You're going to find a being que aparece allí. that appears there. Ese ser, And that being, Dios lo había creado. God has created. Era un ser It especial. was a special being. Era un It ángel. was an angel. Era un ser It maravilloso. was a marvelous being. Y el verso 12 And on verse 12, habla de una caída. speaks about a fallen. Alguien cayó de una posición. Someone fell from a position. Isaías 14:12 Isaiah 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Era un lucero, He was a Lucifer. era una luz, He was a light. era hijo de la He mañana. was a son of the morning. Dice: cortado fuiste por tierra. They were cut down through ground, Tú que debilitabas a las naciones, which did weaken the nation. tú que decías en tu corazón: For thou hast said in thine heart, subiré al cielo, I will ascend into en heaven. lo alto, I will exalt thy junto a throne. las estrellas de Dios, Together with the stars of God, levantaré mi trono, I will sit upon my mount. y en el monte del And in testimonio the mount of the testimony, me sentaré I will sit a los lados del norte. in the sides of the north. Sobre las alturas de las nubes subiré, I will ascend upon the heights of the clouds. y subiré, And I will lift up. sobre las alturas de las nubes subiré, I will ascend upon the heights of the y clouds. seré semejante al Altísimo. And I will be like the Most High. Cuando yo leo este ser, When I read this being, la Biblia the habla Bible speaks que este ser, that this being, que hoy conocemos como that diablo, we now know as the devil, como as Satanás, Satan, como as adversario, the adversary, ese no era su nombre. that was not his name. Su nombre era Lucero, His name was Lucifer. era Luzbel, It was Lucifer. era ángel de luz, He was an angel of light. era un ser He especial. was a special being. Él tenía a cargo la adoración en el cielo. He was in charge of worship in the heavens. Su vestidura era la vestidura más impresionante His dressing was the most impressive que dressing podía haber. that there could be. Dicen los teólogos And theologians say que su vestidura that his dressing era tal was such que cuando los ángeles adoraban, that when the angels worshiped, sus propias vestiduras his own dressing eran un reflejo, was a reflection, y aquello era transmitido a Dios. and that was transmitted unto God. Era tal su vestidura And his dressing was such que cuando él se movía, that as he moved, sus vestiduras producían adoración, his clothes produced worship, producían exaltación, produced exaltation. y era un ser And maravilloso. it was a marvelous being. Pero un día But one day, él no he quería didn't want seguir sirviendo, to continue to serve. él quería ser He servido. wanted to be served. Y aparece el principio Then comes the principle del libro de in Lucas. the book of Luke. Yo no quiero que él reine sobre I mí. don't want him to reign over me. Yo quiero tomar mis I decisiones. want to take my own decision. Yo quiero hacer lo que yo I quiero. want to do what I want. Yo quiero moverme como a mí me da la I want gana. to move as I please. Quiero tener mi propio I trono. want to have my own throne. Quiero estar sentado en un lugar I want to especial. be seated in a special place. Yo puedo hacerlo. I can do it. Y él no quería cualquier trono. He didn't want just any Él throne. quería ser igual al He Altísimo. wanted to be like the Most High. Él quería ser semejante al He Altísimo. wanted to be likened unto the Pero Most nadie High. puede ser semejante al No Altísimo. one can be likened to the Most Porque High. Dios es el dueño del cielo y de la God is tierra. the owner of the heaven and the earth. Él es el santo. He is the Holy One. Él es Jehová Sabaoth, He is Jehovah Sabaoth. que es el Dios de los He is the ejércitos, God of the armies. con 3 dedos junto al polvo de la With 3 tierra. fingers he gathered the dust of the earth. La Biblia dice que Jehová cabalga en el torbellino y las nubes son el polvo de sus The pies. Bible says that Jehovah rides upon the wind and the world. Nadie es como él. No one like him. Él se sienta en los cielos y pone los pies en la He tierra. sits in the heaven and lays feet on the ground. Dice que pesó la tierra en la palma de la mano. Says that he weighed the earth on the palm of his hand. Está ahí todavía. Are you still there? Dice que Él es Says omnisciente. that he's omniscient. Dice que Él es Says todopoderoso. that he's almighty. Dice que es He's omnipresente. omnipresent. Tiene la capacidad de estar en todos los lugares a la misma He has vez. the ability to be everywhere at the same time. El diablo no puede estar en todos los lugares a la misma The vez. devil cannot be everywhere at the Porque same no time. es Because omnisciente. he's not omniscient. Tampoco es Nor omnipresente. is he omnipresent. Tampoco lo sabe todo. Nor does he know everything. Pero él quería ser igual a Dios. But he wanted to be like God. Y la Biblia dice The Bible says que este ser se revela. that this being rebels. Ahora, si usted va a Ezequiel 28, Now, if you go to Ezekiel 28, se va a encontrar con algo impresionante. you're going to find something impressive. Ezequiel 28. Ezekiel 28, Cuando lo tenga, grite and when you amén. have it, shout amen. Ezequiel 28, Ezekiel 28,
dice algo muy fuerte. something powerful here. Y el verso 12 And on verse 12, dice algo como esto. it says like this. Léalo conmigo. And read it with me. Dice, hijo de It hombre, says, son of man, levanta endecha sobre el rey de Tiro. take up a lamentation upon the king Y of dile, Tyre, así ha dicho Jehová el Señor. and say unto him, thus says the Lord God. Aparentemente el rey de Tiro es un rey en la tierra, Apparently the king of Tyre is a king on the earth. pero Dios tiene una revelación más profunda aquí. But God has a deepest revelation here. Y note lo que dice la Biblia. And notice what the Bible says. Le habla en pasado He speaks to ends in y past le dice, tú eras and says, thou sealest el sello de la perfección. you are the seal of perfection. Es decir, ya no lo Mean eres. to say you're no longer. ¿Está oyendo lo que le digo? Are you listening to what I say? Lleno de sabiduría. Filled with wisdom. Es decir, que el diablo ya no es tan vivo, ahora es estúpido. Mean to say the devil is not so smart, now he's stupid. Cuando usted escuche que la gente dice que el diablo es muy inteligente, le está mintiendo en la When you cara. hear people say that the devil is intelligent, he's lying. Porque la Biblia dice que era lleno de But the sabiduría Bible says he was filled with wisdom y acabado de hermosura. and filled with beauty. La Biblia enseña que el diablo tiene apariencia de espanto. The Bible teaches that the devil has an appearance of fear. Ahora escuche la revelación del verso 13. Now listen to the revelation of verse 13. En Edén, In Eden, en el huerto de Dios estuviste. in the garden of God you were. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Every precious stone was thy covering. De cornelina, And sardius, topacio, topaz, jaspe, and the diamond, crisólito, the beryl, berilo, the onyx, iónice, sapphire, de zafiro, carbuncle, carbunclo, sapphire, esmeralda y oro. emerald and gold. Los primores de tus tamboriles y The flautas workmanship of thy tabrets and pipes estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. was prepared for thee in the day of thou created. Tú, querubín grande, Thou art anointed, cherub, protector, protector. yo te puse en el santo monte de Dios. I place you upon the holy mountain of God. Allí estuviste. Thou hast walked up. En medio de las piedras de fuego te paseabas. There in the midst of the stones you walked up. Perfecto eras en todos tus caminos. Thou was perfect in all your ways. Desde el día que fuiste creado From the day that were created hasta que se halló en ti maldad. till iniquity was found in Y you. escuche la razón por la cual se halló maldad. And listen to the reason why iniquity was A found. causa de la multitud de tus contrataciones, By the multitude of thy merchandise, fuiste lleno de iniquidad they have filled the midst with y violence pecaste. and violence, and you sin. Y pecaste. And you sin. Y pecaste. And you sin. ¿Están ahí Are todavía? you still there? Mucha gente Many people ha dicho que el Edén que habla el verso have 13 said that the Eden that verse 13 speak of es el Edén de is Génesis. the Eden of Genesis. Realmente no es cierto. And truly that's not true. Porque el Edén de Because Génesis the Eden in Genesis tenía una riqueza vegetal. had a vegetative riches, Tenía un río que producía oro. had a river that produced gold. Sin embargo, But yet, el Edén que habla aquí the Eden that is speak of dice here que era un lugar de solo riqueza mineral. says there was a place of mineral riches. Entonces este Edén no estaba en So this Génesis. Eden was not in Genesis. Este Edén tiene que haber estado en el cielo. This Eden must have been found in heaven. Y el Edén de la tierra The Eden of the earth debe de haber sido un reflejo del Edén del cielo. must have been a reflection of the Eden of heaven. En este Edén del cielo fue donde crearon a este ser. And this Eden of heaven is where this being was Y este created. ser se sintió un día And this being felt one que day él hacía el trabajo. that he did the work, Y este espíritu and this spirit, hasta el día de hoy se sigue moviendo. up to this day, is still moving. Usted no puede jugar con la unción de Dios. You cannot play with God's anointing. Usted y yo somos privilegiados de tener la unción de Dios. You and I are privileged to have His anointing. Pero la gente no se sana porque usted ora. But people don't get healed because you pray. La gente se sana porque Isaías 53 dice The people get healed because Isaiah 53 que el says castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. that the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripe we were healed. Los demonios no salen fuera Demons don't go out porque los demonios tiemblan ante un hombre. because demons tremble before a man. Los demonios reconocen que Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Demons acknowledge that Jesus exhibited them publicly when He triumphed over the cross. Ahora este ser se levanta. Now this being arises, Él quiere tener un trono. he wants to have a throne. Él se siente importante. He feels important. Ezequiel revela Ezekiel revealed que él era perfecto, that he was perfect, que era un ángel, era un querubín protector, that he was a cherubim that que protects. estuvo en el santo monte de He Dios, was in God's holy mountain. que se paseaba alrededor del trono de Dios entre las piedras de fuego. And he walked upon the throne of God among the fire. Pero zone. dice que se llenó de It iniquidad says that he was filled with y iniquity pecó. and his sin. Cuando yo leí And esto, when I read this hace algunos años a atrás, few years back, cuando estudiaba as I studied a nivel secular, into a secular school, me encontré una historia. I found a story. Era un poema It was a poem de un poeta inglés of an English poet llamado Milton. called Milton. Y Milton era ciego. And Milton
Milton was blind. Y él escribe un poema And he writes a poem que se llama El Paraíso Perdido. called The Lost Paradise. Y es un poema que no es And bíblico, it's not a biblical poem. pero me llamó la atención las palabras que Milton usa. But the words Milton uses drew my Y attention. Milton era cristiano. And Milton was a Christian. Y él habla de la rebelión. And he speaks about the rebellion. Y él dice que la And rebelión, he says that rebellion, un ángel an angel, se le acercó a Lucero got close to Lucifer y le dijo, ¿y qué pasa si fallamos? and told them, what happens if we fail? ¿Qué pasa si el golpe que vamos a dar no nos sale igual? What will happen if what we're going to do doesn't come Y out the este way? ser se vuelve And this being turned y le dice, y repito, no es bíblico, and tells him, and I repeat, this is not biblical. le dice, yo prefiero ser el número 1 en los infiernos Says, I prefer to be number 1 in hell y no el número 2 en el cielo. and not number 2 in heaven. Y cuando leí el poema de And Milton, when I read Milton's poem, me parece it seems to me que esta tierra tiene un juego. that this earth has a game. Esto es una guerra de quién va a gobernar. This is a war into who is going to govern. Esto es una guerra This is a war de quién será el Señor y el Dios de su vida. of who will be the Lord and God of your life. Y el hombre que decida And the man that decides que Jesucristo será el rey sobre su that corazón, Jesus will be the heart of their heart, ese hombre se levantará como huerto de riego. that man will stand like a man. Por eso uno mira ministerios que son más usados que otros. That's why there are ministries that are more used than Y uno others. pregunta ¿por And qué? you ask why. Y yo creo que es que hay voluntades más rendidas que otras. And I believe that there are wills that have surrendered more than others. Y hay vidas más decididas a servir a Dios que otras. And there are lives that have decided to serve God more than others. Hay gente que no tiene agendas escondidas, There are people that don't have hidden que ha dejado agendas. que Dios llegue donde nadie llegó. They allow God to go where nobody reaches. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Ahora, cuando uno lee Now esto, when you read this, uno se da cuenta que hay una situación. you notice that there is a situation. Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1, el verso 1 dice verse 1 says, que en el principio in the beginning, Dios creó los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Ese es el principio. That is the beginning. El verso 2, Verse 2, la gente siempre lo pega al verso 1. people always attach it to Pero verse son 1. totalmente dos cosas But diferentes. they are two totally different things. Del verso 1 al 2 pueden haber millones de años. From verses 1 to 2, there may be millions of years. Porque dicen el principio. Because it says in the El beginning, principio es el the principio. beginning is the beginning. Pero el verso 2 dice But verse 2 says que la tierra estaba vacía y desordenada. that the earth was empty and Lo que disordered. Dios creó en el principio debió de haber estado lleno y debió de haber estado ordenado. What God created in the beginning must have been filled and ordained. Porque donde Dios llega, Dios ordena las cosas. Because wherever God reaches, He ordains. Donde all Dios things. llega, Dios llena las Where cosas. God gets, He ordains. ¿Alguien all puede things. decir amén a Can eso? somebody say amen to that? Donde Dios llega, Dios da vida. Wherever God is, there is Dios no life. destruye, Dios repara. God doesn't destroy, He repairs. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Entonces aparece So it appears en el libro de Lucas, in the book of Luke, capítulo 10, chapter 10, Jesús da una revelación. Jesus gives the revelation. Los 70 vienen con gozo. The 70 comes with joy. Los enfermos se The sanan. sick gets healed. Los endemoniados son The libres. demon possessed are set Y free. Jesús les dijo, And Jesus tells them, yo viré al diablo, a Satanás caer I saw the devil Satan fall como un rayo a la tierra. as lightning to the earth. Entonces quiere decir So it means to say que el diablo fue arrojado a la that tierra. the devil was cast down to the earth. No fue arrojado a otro He planeta. was not cast out to another planet. Fue arrojado a la He was tierra. cast down to the earth. He ahí It is there que cuando él cayó, that when he fell, posiblemente hubo un cataclismo. possibly there was a cataclysm. Es posible que se produjeron los tsunamis más It increíbles, is possible that the most incredible tsunami, los terremotos más the most increíbles, incredible earthquake, la devastación más the terrible, most terrible devastation, cuando él fue arrojado a la tierra. when he was cast down to the earth. Usted sabe que quien lo arrojó a la tierra no fue Dios. And you know that the cast them out was not God. Quien arrojó al diablo del cielo no fue Jesús, The one that cast the devil out of heaven was ni not fue el Jesus, Espíritu Santo. nor was it the Holy Spirit. Quien lo arrojó fue el comandante de los ejércitos The celestiales. one that cast them out was the commander of the heavenly army. Se llama Miguel, And his name is Michael. es un arcángel He's an archangel. y es poderoso. And he's mighty. Podría cambiar el curso de la historia de este planeta con solo mover las manos. He can change the course of this planet by just moving his Porque hand. los ángeles son poderosos Because the angels are powerful. y son espíritus ministradores And they are ministering spirits. puestos por Dios Placed by God para bendición for nuestra. our own blessing. Ahora, la Biblia Now dice the Bible says que cuando Adán llega a la that tierra, when Adam fills the earth, cuando Adán llega a la when tierra, Adam comes to the earth, escuche esto porque si no, no va a entender nada. and listen to this because you may not understand Tiene que it. estar aquí You have to be here porque si no va a ser difícil. because it may be difficult. Hay gente que me ha preguntado, There are people that have asked me, Pastor, Pastor, si Dios sabía if God knew que el hombre fallaría, that man will fail, ¿por qué lo puso en el huerto? why did he put him in the garden? ¿Por qué dejó que el diablo estuviera allí? Why did he let the devil be there? Si usted lee la Biblia, If you read the
Bible. Lo que los ángeles conocen de What Dios the angels know about God es su poder, is His power, su autoridad, His authority, su gloria, His glory, su señorío. His reign. Pero los ángeles no conocen su amor. But the angels don't know His love. Los ángeles no conocen el corazón de padre que Dios Angels tiene. don't know the heart of Father that God has. Por eso el diablo te odia tanto a That's ti. why the devil hates you so Por much. eso el diablo te odia tanto a ti. That's why the devil hates you so much. ¿Sabes por qué? You know why? Porque aunque él era acabado de hermosura, Because though he was beautiful, a él no lo hicieron a imagen de he was Dios. not created in the image of God. A ti sí te hicieron But a you imagen de were Dios. created in the image of God. Número 2. Number 2, Aunque él era grande, though he was great, aunque él era poderoso, though he was powerful, a él Dios nunca God never lo puso para reinar, placed him to reign. lo puso para servir. He placed him to serve. Sin embargo, la Biblia dice que tú eres rey y sacerdote de But Dios. yet the Bible says that you are king and priest of God. ¿Sabes por qué te odia tanto el diablo a Do you ti? know why the devil hates you so much? Porque aunque el diablo se arrepienta hoy, Because though the devil may repent él no today, será perdonado. he will never be forgiven. La Biblia dice The Bible says que la sangre de that the Cristo blood of Jesus no socorrió a los ángeles, will not help the pero wicked, sí a la descendencia de but Abraham. it will touch the descendants Quiere of decir Abraham, mean to say que aunque tú y yo fallemos, that though you and I fail, en el momento que levantes tus manos and though there will be moments y you abras lift la up your boquita hand, linda que and Dios you te open dio that beautiful mouth God y gave you, digas, and you Jesús, say, Jesus, necesito que tu sangre me I need limpie. your blood to clean En ese me. momento el Calvario se At activa. that moment Calvary activates. De su nombre sea la And to gloria. His name be the glory. ¿Estás ahí Are todavía? you still there? Y el diablo te odia a And the ti. devil hates you. Como no tienes idea, Like you have no idea. el diablo te odia a The ti. devil hates you. Toca a alguien Touch somebody y dile, and tell them, Jesús está a favor mío. Jesus is in my favor. Jesús está a favor mío. Jesus is in my favor. Y Jesús te ha puesto a ti para ser Señor. Jesus placed you to be the Lord. Y te tengo noticias. And I have news for you. Esta noche Tonight o esta or tarde this afternoon, se va a activar algo en el mundo espiritual. something is going to be activated in the Estoy dándole una spiritual realm. plataforma a And esto I'm placing a platform porque for te this. tengo noticias. Because I have news for you. Hay un ser que está ilegal en este planeta There Tierra. is an illegal being on planet Earth. Hay un ser que es un inmigrante There is an immigrant being. y ese fregado está mojado en esta And tierra. that filthy is wet in this earth. Y tú tienes el poder de la inmigración en tus And manos. you have the power of immigration in your hands. El diablo no es el dueño de esta tierra. The devil is not the owner of this earth. El dueño de esta tierra eres tú y The Dios. owner of this earth is you and I. Y tú tienes el poder And you have the power para despropiar al diablo de to lugares take the places, the devil out of y places. decirle tú eres ilegal. And tell him you are illegal. Tú estás metido en un lugar que me pertenece a mí. You are in a place that belongs to me. Alguien va a tener que saltar esta Somebody's tarde. going to have to jump this afternoon. Por eso Dios That's why God le dijo a Adán, told Adam, Génesis capítulo 2, Genesis chapter 2, le dijo guarda el huerto, he said, keep the garden. guárdalo. Keep it. ¿De qué lo guardará? Keep it from what? Dios sabía que había peligro. God knew that there was danger. Dios sabía que había peligro. God knew there was danger. Dios sabía que algo God pasaría. knew something would happen. Y Dios sabía que la cosa estaba God peligrosa. knew that things were dangerous. Ahora Adán Now Adam rinde su voluntad. surrendered his will. Rinde su voluntad. Surrenders his will. Y yo les expliqué a ustedes And I explained to you que el problema de Adán that Adam's problem no fue el comer una was fruta, not to eat a fruit como a usted se lo han enseñado. as you have been taught. El problema de Adán Adam's problem no fue el comer una manzana, was not to eat the apple como a usted se lo pintaron. as you have been painted. El problema de Adán y Eva The problem of Adam fue el and Eve espíritu de was the independencia, spirit of independence. donde yo quiero hacer lo que yo quiero, Where I want to do what I donde want. yo no necesito que tú me mandes. But I don't need you to send me. Le tengo una I noticia. have news for you. Todos los rebeldes fracasan en la vida. All rebellious people Solo fail los in life. obedientes llegan a tierra buena. Only the obedient reach good ground. Todos los que no aceptan corrección All those who do not accept correction, serán un manojo de desgracia donde vayan. there will be a troubling Pero el places que where they acepta go. corrección, But those who accept mi correction, Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. my Bible says that in the multitude of counsel Y Proverbios dice que el que recibe consejo es sabio. And Proverbs says that those who receive counsel are wise. Ahora Adán se enfrenta. Now Adam is confronted. Adán pierde. Adam loses. Adán falla. Adam fails. Adán entrega una autoridad. Adam turns over the authority. Aparece Cristo. And Christ appears. Allá en el libro de There in Lucas, the book of Luke, Jesús aparece. Jesus appears. Satanás no sabía Satan didn't know de dónde vendría, where he would come. pero él sabía que algo But he vendría. knew something would come. Entonces ungió la mente de Herodes So he anointed the Herod's mind. para que Herodes So that Herod pusiera un edicto. put an edict.
Y el edicto es And that was que los chicos de 2 años para abajo se morirían. the children from the age of 2 and down Él no would sabía die. quién era, He didn't know who it was. porque el diablo no conoce los pensamientos. Because the devil doesn't know the thoughts. Pero él sabía que algo vendría. But he knew something would come. Como dirían allá en el país donde yo salí, As they would say in the country where I come from, cuando el río suena, piedras trae. when the river sounds, it's because rocks Y are él coming. sabía que algo venía, And he knew something was pero no coming. sabía por But dónde. he didn't know when. Y aparece el Hijo de Dios, Then appears the Son of aparece God. Jesús, Jesus appears. aparece el The Rey, King appears. igual como cualquier otro. Just as any other. Por eso un día Jesús dijo, That's why Jesus said once, el que entra por la he puerta who enters through the door es el pastor de las is the ovejas, pastor of the sheep. pero el que entra por la ventana But he who enters through the o el window, que se brinca la or he cerca who jumps the fence, es un salteador. is a thief. Eso es una revelación muy That's a profunda. very deep revelation. Jesús no estaba hablando de una puerta física, Jesus was not speaking about no a estaba physical hablando door. de un He was edificio. not speaking about a building. La puerta por la cual Cristo dijo que era necesario que él The entrara door that was necessary for them to enter era el Jesus vientre de María, was Mary's womb. y la puerta por la cual saldría él And the door from which he would come out sería en el momento del would alumbramiento. be at the moment of his birth. Imagínese un Dios tan grande Imagine such a great God que se tuvo que hacer that esperma. had to become a sperm. Me parece ver al Rey de I Reyes, can imagine seeing the King donde of le Kings, empezaron a salir las manitas, where his hands began to grow. se sujetó, He subjected se himself. amarró, He held se himself. quedó quieto. He remained still 9 meses de for 9 gestación months of gestation hasta que nació. until he was born. Pero él era el pastor de But las he ovejas. was the pastor of the sheep. Él era el Señor. He was the Lord. Ahora la Biblia Now dice the Bible says, que en el capítulo 4 de Lucas, chapter 4 of the book of Luke, verso 5, verse 5, dice que el Espíritu Santo says that the Holy Spirit llevó a Cristo al desierto. took Christ into the wilderness. No lo llevó el diablo, It was not the devil. lo llevó It Cristo. was taken by Christ. Lo llevó Cristo. He took Christ. Lo llevó Cristo. Christ took him there. Yo me encuentro en la And I Biblia, find in the Bible, yo me encuentro en la I Biblia find in the que hay Bible situaciones que Dios that there produce. are situations that God Y provoked. dice el verso And 5 verse 5 says que le dijo el diablo, that the devil says, y le llevó el diablo a un monte alto and the devil took him up to a high mountain. y le mostró en un momento todos los reinos de la And tierra. showed unto him all the kingdoms of the earth. in Y a le dijo el moment. diablo, And the devil said unto a ti him, te daré toda esta potestad all this power I will give unto thee, y la gloria de and ellos, the glory of them, porque a mí me ha sido for entregada that is delivered unto me. y a quien quiero la doy. And to whosoever I please, I give Jesús it. nunca le dijo mentiroso, Jesus never called him a liar. le estaba diciendo la He was verdad. telling him the truth. A él le habían entregado la potestad de la tierra. He had been given the power of the earth. Él era el Señor de la He tierra. was the Lord of the earth. Todos los reinos de la tierra estaban bajo su All poder. the kingdom of the earth were under his Él power. podía matar a quien le daba la He gana. could have killed whoever he pleased. Habían santos hombres que se There levantaban. were saint men that will rise. Habían profetas que se There were levantaban. prophets that stood up. Pero ninguno But none of them era literalmente salvo. was literally saved. Solo legalmente. Just legally. Por eso cuando Cristo muere, That's why when Christ died, Jesús desciende a las profundidades. Jesus goes down to the deep. He escuchado tanta prédica loca I've heard so many crazy preachers diciendo que él llegó al infierno a pedirle las llaves al diablo. Yo no sé dónde encontraron eso. saying that he went to hell for us the keys from Jesús the no fue al infierno a pedir las llaves al diablo de nada. Jesus didn't go to hell to ask for nobody's keys. Es más, quien llevó a Cristo al Calvario no fue el diablo. The one who took Christ to Calvary was not Jesús the devil. dijo que él ponía su vida y la volvía a tomar. Jesus said he will lay his down and take it Y up escuche again. lo que le voy a And decir. listen to what I'm going to say. El diablo se para y dice, todos los reinos son míos. The devil stands and say all the kingdoms are mine. Y Jesús se presenta después de muerto And Jesus presents himself y on le the dice a day los espíritus que han creído en él, and tells the spirit that has believed le in dice, him. yo soy la evidencia He tells him, I am the de lo que evidence ustedes esperaban. of what you were expecting. ¿Está escuchando lo que le digo? Are you listening to what I say? 4000 años atrás, 4,000 years past. un hombre se A levanta. man stands. 2000 años atrás, 2,000 years se ago, levanta otro. another one stands. La Biblia dice que And Abraham the Bible says that Abraham se gozó en el día de Cristo. rejoiced in the day of Christ. ¿Cómo lo pudo ver? How could he see him? Tuvo que haber tenido un nivel de cuarta He dimensión. must have had a fourth dimension level. Tuvo que haber visto cosas He inefables. must have been seeing ineffable Ahora things. aquí el diablo Now here the devil dice que él tiene todo, says that he has everything. que los reinos de la tierra son suyos. That all the kingdoms of the earth are Quiere his. decir Mean to say que cualquier gobierno that any government
que se ha establecido that was established bajo principios de idolatría no es de Dios. under the principle of idolatry is not of God. Ahora usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Now you may say, Pastor, how is this? Pablo dice Paul says que los gobernantes son puestos that, por Dios. that the governors are placed by God. Pero yo estoy convencido But I am convinced que hay gobernantes que los puso el diablo that there are governors that were placed by the y no devil los puso Dios. and not God. Puede ser un gobierno feudal, It could be a fraudulent. puede ser un gobierno trivial, It could be a trilineal puede ser una government. monarquía, It could be a monarchy. puede ser un gobierno It comunista, could be a communist government. puede ser un gobierno It socialista, could be a socialist government. puede ser It democrático, could be democratic. cualquiera que sea. And whatever it may be. Si el gobernante The governor se arrodilla primero ante una virgen kneels down before a virgin y no reconoce a Dios como el Señor de su vida, and doesn't acknowledge God as the Lord of ese their life, gobierno no es de Dios. that government is not of God. Los índices The indices de decadencia, of falling, tanto económica such economically como en todas las áreas as in all other areas, más grandes en este the país, greatest areas in this country fue registrado en la administración Clinton. was registered in the Clinton administration. Todas las mañanas, Every morning, su amada esposa his beloved wife comía caldo del diablo porque se sentaba una hora a hablar con Walter Mercado. drinks soup from the devil because he sat for 1 hour to speak with Por eso God. el Salmo dice, That's why the Psalm says, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, blessed is the nation whose God is Jehovah. el pueblo que Dios escogió como heredad para sí. The people that God chose for their inheritance. Si usted va a una pequeña isla en el Caribe You go to a small island in the Caribbean llamada Haití, called Haiti. usted no vaya a Haití si Dios no lo manda, You do not go to Haiti unless God sends porque lo you, hacen chicharrón y se lo comen. because they're going to make you meat and eat. Es el país más endemoniado de la tierra. It is the most demon-possessed country of the Si earth. tú llegas a la plaza And if principal, you go to the principal plaza, te encuentras un cerdo grande you're going to find a big pig en pura piedra made in stone con una inscripción que dice: with an inscription that says, esta isla le pertenece a this Satanás. island belonged to Satan. En los años 30, In 50, the years 30s and 50s, Duvalier Papadot Duvalier Papatu mató a una muchacha, killed a young girl, mató a un cerdo, killed a pig, juntó la sangre mixed their blood, y roció la isla. and shed it upon La the isla está island. bajo pobreza. The island is under La poverty. isla está bajo The miseria. island is under misery. La gente muere cada semana. People die every week. Convierten a los hombres en They animales. convert the men into Las animals. mujeres las convierten en The animales. women are turned into Los animals. brujos más grandes de la tierra están en Haití. The biggest witches of the earth are in Haiti. Pero es todo lo contrario. But it's on the contrary. Aparece en It Centroamérica appears in Central America. hombre a man que muchos criticaron, that many criticize, llamado el general Ríos Montt. called General Rios Montt. Vive en Guatemala. He lives in Guatemala. Todos los presidentes All the presidents se postraban ante el Papa. bow down before the Se Pope. postraban ante el Cristo They negro de bow Esquipulas. down before the black Christ of Pero Esquipulas. Ríos Montt But Rios Montt declaró que él era cristiano declared that he was a Christian. y que Guatemala sería una nación de And that gloria Guatemala would be a nation y of sería un glory. país And would be diferente. a different country. Por eso hoy That's why today Guatemala es cabeza en avivamiento a nivel mundial. Guatemala is the head in revival worldwide. Porque cuando los impíos gobiernan All the wicked y no govern dejan que Él reine and sobre let ellos, him reign over them, hay devastación. there is devastation. Pero cuando Él But reina, when he reigns, el diablo pierde su the autoridad. devil loses his authority. Está ahí Are todavía. you still there? Por eso usted encuentra That's why you find un lugar como a Corea. place like Korea. Después de la Segunda Guerra After Mundial, the Second World War, Corea es el lugar más pobre de la tierra. Korea was the most poor country Pero of the aparecen earth. hombres But men que appear. empiezan a hacer cosas que nadie había They begin hecho. to do things no one had done. Dios levanta al doctor Cho And God lifted up Dr. y la gente Joe. empieza a creer And the people began que to se believe puede levantar una nueva that a Corea. new Korea can be Este hombre es un hombre de lifted. Dios And this man is a man of God. y trae el reino de Dios a Corea. The kingdom of God to El país Korea. más rico de la tierra se llama The Corea. richest country of the earth is Porque la Korea. nación cuyo Dios es Jehová, Because the nation whose God is esa Jehovah, nación será prosperada. that nation will be prospered. La familia cuyo Dios es Jehová, The family whose God esa is Jehovah, familia será that bendecida. family will be blessed. El hogar que le levante un altar a The Dios. home that lift up an altar to God. Y cuando otros dicen yo hago lo que me da la And gana, when others say I do whatever yo no I le doy want, cuentas a nadie. I do not give account Esa to no familia one. se levanta y le dice, nosotros sí queremos que tú reines sobre The family nosotros. stands and say, I do want you to Te reign entregamos over el us. señorío de nuestra We casa. give you the reign over our home. Aquí desde el más pequeño hasta el más grande servirá Here Jehová. from the youngest to the oldest will serve Aquí the no Lord. tenemos espíritu Here we independiente. don't have an independent spirit. Nuestra voluntad, Our will, nuestras emociones Our emotions. está rendido a ti, I Señor. surrender to you, La Lord. gente no tiene idea People have no idea del poder que tiene el of diezmo, the power that tithes del poder have, que tiene la of the ofrenda. power the offering
have. Porque mi Biblia dice Because my Bible que says donde está tu tesoro, ahí está tu that corazón. whenever your treasure is, there Y is cuando your Dios heart. mira And where God que a sees, mí no me mueven miserables 30, 50, 10 mil I am dólares, not moved by 30, 50 or 10,000 porque yo amo tanto a mi Dios, because I love God que aún so sobre much. la plata que recibo, Él sigue siendo el rey Even de over the ella. money I receive, He's still the king over it. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Alguien puede darle un aplauso And grande al somebody give a Señor. big applause unto the Lord. ¿Cuántos dicen How many aleluya? can say hallelujah? Ahora ese espíritu Now that spirit del cual se mueve of which moves aquí en el libro de Lucas here in the book of Luke, no es solamente de Lucas. it's not just of Luke. Si usted lee la Biblia en el primer libro de If Samuel, you read the Bible in the first book of Samuel era un Samuel, anciano, Samuel was an elder. estaba canoso, He was full of gray era un hair. hombre muy He mayor. was a very old man. La gente quería un rey alto, People wanted a tall king, un hombre a fuerte, strong man, un tipo bello, a handsome man, alguien a quien pudieran tocar, someone who they could touch, alguien a quien pudieran ver. someone who they can see. No querían más un Dios que no veían. They didn't want a God that they couldn't see anymore. No querían más un rey, perdón, They didn't want a king que no veían. that they couldn't see. Querían ser igual a los demás They pueblos. wanted to be like unto the other. Tenga cuidado But usted, you be careful, jovencita, young lady, que usted anda envidiando a las impías. that you are envying the Ay, es wicked. que ellas van donde les da la Oh, gana. they go wherever they want. Eso es cierto, That is true. pero tú eres diferente. But you are different. Es que ellas hacen lo que quieren That they do whatever they want. y nadie les dice nada. And nobody tells them anything. Ellas entran a la casa a la hora que quieren. They go home whatever Salen time a they la want hora to. que quieren. They leave whatever time they Una want cosa to. son los hijos de los But cananeos one thing are the children of y the otra Canaanites, cosa son los hijos del pacto. but the children of the covenant are something Una else. cosa son los gente que no tiene voluntad rendida a Dios. People that do not have the will rendered to Y otra God. cosa son los que están rendidos a It's Él. one thing, and other thing is those that are surrendered Y el to Him. capítulo 8 del primer libro de And Samuel on chapter 8 of the first book of Samuel, dice el verso 7. verse 7 says, Y dijo Jehová a and Samuel: the Lord said unto Samuel, oye la voz del pueblo listen to the voice of the people en todo lo que te digan, in everything they say, porque no te han desechado a ti, because they have not deceived me, sino a mí me han but desechado, they put me away, para que no reines sobre ellos, for me not to reign over them, para que no reines sobre so ellos. that I do not reign over Es el them. mismo espíritu It is the same spirit de Lucas, of Luke, un hombre noble, a nobleman, se fue a un país lejano went to a faraway para country recibir un reino y to volver, receive a kingdom and return. pero sus conciudadanos But his people that dijeron: no surrounded, queremos que este reine sobre they nosotros. say, I don't want him to reign over us. Este rey que ellos piden, This king that they asked for, unos cuantos años más a tarde, few years later, está postrado ante una bruja en Endor. is bowed down before a witch of Endor. Su rey se llama Saúl. His king is Saul. Está consultando a los He's muertos. consulting the dead. Se mete al He templo. goes into the temple. No hay profecía. There's no prophet. No hay sueño. There's no dream. Los profetas no dicen The nada. prophets say nothing. El Urín y el Tumín And enmudecen. Urim and Tumim are Y now este dumb. rey se postra ante una bruja And this king bows down a before beber a witch caldo y bagazo del to diablo drink the things of the y a devil. beber potaje de los To infiernos. drink the food of hell. Porque cuando los hombres dicen yo no quiero que él reine, entonces se mete un espíritu de error en la gente. Because when men say we don't want him to reign over us, then a spirit of error comes into the Usted dice: people. pastor, ¿cómo explica usted And you say, Pastor, how do you explain que hay gente que un día fueron pastores, that there are people that once were pastors, que hay gente que un día sirvió a Dios entre comillas that there are people that once served the Lord, so y hoy son testigos de Jehová and today they are Jehovah Witnesses, y hoy son mormones? and today they are Mormons. Fácil. It's easy. La Biblia dice en The Tesalonicenses Bible says in Thessalonians que por cuanto los hombres se negaron a creer en la verdad, that because men fail to believe the dice truth, que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. says that God sent them a deceitful spirit so that they believe the lie and get lost. Está ahí todavía. Are you still there? Si este asunto es un asunto de rendir la So voluntad. this matter is a matter of surrendering ¿Cuántos your están will. ahí? How many are still Vamos here? corriendo al libro de San Juan. Let's run quickly to the book of John. Libro de San Juan, capítulo The 19. book of John, chapter 19. Mire qué tremendo lo que dice Dios. Look at how tremendous what God says. San Juan 19. John 19. Cuando lo tenga, dé un grito de And esos when you grandes. have it, say a shout. Ya aquí Cristo Here, Christ está en el Calvario. is at Calvary. La Biblia dice, Salmo 22, The 12, Bible says in Psalm 22:12 que toro de Bazán lo rodearon. that the bulls of Bashan surrounded him. Jesús está en el Calvario. Jesus is at Calvary. Y Jesús está ante la corte. Jesus is before the court Y Jesús está a punto de morir. and he's about to die. Y mire lo que dice San Juan, And look at what John says. capítulo On 19. chapter 19. Léalo conmigo si puede. And read it with me if you can. Dice la The Biblia, Bible says, a su nombre sea la to gloria. his name be the glory. Se me perdió San Juan. ¿Tiene San Juan la Biblia suya?
Ok. You have John? San Juan capítulo 19, verso 13. John 19, verse 13. Entonces Pilato, oyendo esto, When Pilate therefore heard this, llevó afuera a Jesús he brought Jesus forth y se sentó en el tribunal, and sat down in the judgment seat, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. in a place that is called pavement, but in Hebrew is Gabbatha. Era la preparación de la It Pascua was the preparation of the y Passover. como la hora sexta. And about the 6th hour, Entonces dijo a los judíos: he said unto the Jews, he aquí vuestro rey. behold your king. ¿Qué le dijo? What did he say? He aquí vuestro rey. Behold your king. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. But they cried out, away with him, crucify him. Pilato le dijo: And Pilate said unto them, a vuestro rey he de crucificar. shall I crucify your king? Respondieron los principales sacerdotes. And the chief priest answered, En Lucas in Luke, era poder it was power, político, a political power. era una embajada. It was an embassy. Pero aquí But here, es el poder religioso. it's a religious power. Y dicen los principales sacerdotes: And the wise man says, no tenemos más rey que César. we have no other king but No Caesar. tenemos más rey que We César. have no king but Caesar. De los últimos 12 Césares Of the last 12 Caesars que hubo en Israel, that were in Israel, 11 eran homosexuales. 11 of them were Y homosexuals. se cree que el número 12 And también. it is believed that number 12 La as mayoría well. de ellos eran transvesti. The majority of them were transvestites. Creían en el incesto. They believe in incest. ¿Está escuchando lo que le digo? Are you listening to what I say? Creían en eso. They believe in that. Tenían relaciones con sus They madres. have fellowship with their mothers. Tenían relaciones con sus They have padres. relationship with their Era fathers. gente They sucia. were filthy people. Y este César que están ellos And pidiendo this Caesar they're asking es un hombre que se postra ante los is a demonios. man that bows down before Es un demons. hombre que se rinde al poder del It's a diablo. man that surrenders to the power of Es the un devil. hombre que se rinde a los It's infiernos. a man that surrenders to hell. Por eso lo que ellos están pidiendo, That's why what they're asking for, unos años más and tarde, years later, 35 años más tarde, 35 years later, Tito Vespasiano Titus Vespasian sitea Jerusalén surrounds y Jerusalem. mueren más de 1 millón de And judíos. more than 1 million Jews Porque died. cuando tú no decides que Dios sea el rey sobre tu vida, Because when you don't decide God to be king over cuando your tú no life, decides que Él sea el Señor sobre tu when you vida, don't decide for him to be Lord over yo your sigo life, creyendo que esto es una guerra de I still gobierno. believe this is a war of government. Por eso yo prediqué un mensaje llamado Guerra de Dioses, That's why I preach a message titled The War of God. guerra de A sacerdotes, war of priests. guerra de A altares, war of altars. guerra de A profetas, war of prophets. guerra de adoradores. A war of worshipers. Y hoy digo, esta es una guerra de voluntades. And today I say this is a Esta war es of una will. guerra de quebrantamiento. This is a war of brokenness. Esta es una guerra de rendición. This is a war of rendition. Esta es una guerra de This honradez. is a war of Esta es una honor. guerra de This integridad. is a war of integrity. Esta es una guerra de decisión. This is a war of decision. ¿Está ahí todavía? Are you still there? ¿Está ahí todavía? Are you still there? Y la Biblia dice And the Bible says que Cristo está en el Calvario that muriendo. Christ is dying at Calvary. Me parece que el diablo estaba And it feliz seems to me that the devil was porque el happy. diablo dijo: Because the devil says, si yo le quito el gobierno a Adán, if I take away the government en el libro of de Adam, Génesis, in the book of Genesis, se me entrega una potestad. then they give me a power. Si le quito el gobierno a If I este, take away the kingdom que es el from Hijo de this, Dios, which is the Son of God, entonces yo no solamente tendré autoridad aquí, then I will not only have authority sino here, que es but posible it is possible que el trono alto y sublime de that Isaías, the high throne and sublime yo of lo voy a Isaiah, tener. I will have. pero el diablo cometió un But error. the devil made a mistake. Y el error fue el error más And tonto. the mistake was the most foolish Si el diablo hubiera sabido este secreto, one. If the devil had known this secret, libro de in Corintios, the book of Corinthians, primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, Pablo es el único hombre en toda la Biblia Paul is the only man in all the a quien Bible Dios le revela este to secreto. whom God reveals this Pablo es el único hombre en la Biblia a quien Dios le revela este secret. secreto. Paul is the only man in the Bible that God reveals this secret. Pablo dice: Paul says, sin embargo, yet hablamos sabiduría we speak wisdom entre los que han alcanzado madurez. among those who have reached maturity. Y sabiduría no de este siglo, And wisdom not of this age, ni de los príncipes de este siglo and que of the perecen. princes of this world that Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. but we speak the wisdom of God in mystery. La sabiduría oculta. The hidden wisdom. Este era un secreto que Dios tenía, That's the secret that God la has. cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. That God predetermined for the signs of our glory. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. One that none of the princes of this world knew. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Because had they known it, they would have never crucified the King of glory. Satanás no conocía este secreto. Satan didn't know this secret. Satanás podía tocar cada hombre, Satan could have touched podía every man, tocar cada could mujer. have touched every woman. Todos los seres humanos All human beings nacíamos con una herencia de maldición, were born with inheritance que era of la curse, herencia que nos dejó but Adán. the inheritance that Pero Adam Cristo left. no era así. But Christ was not Yo le so. pruebo a usted con la I Biblia can prove it to you with the
que lo único que María hizo fue prestar su That vientre. the only thing that Mary did was Pero to let her Jesús womb. no tenía cromosomas de María. But Jesus didn't have any chromosomes Jesús no from Mary. tenía sangre de María. Jesus didn't have the blood Jesús of no Mary. tenía ADN de María. Jesus didn't have any DNA Pues si lo from hubiera Mary. tenido, hubiera nacido bajo maldición. Because had he had it, he would have been born Jesús in the era el curse. único Jesus was the only que se one paró y dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al that Padre. stood and said, he who has seen me has seen the Satanás Father. podía tocar a los hombres Satan could have touched men. y Dios no podía intervenir. And God could not have Pero si intervened. tocaba al Hijo de But Dios, if he touched the Son of Satanás God, se convertiría en homicida. Satan would have turned into a Y si se homicide. convierte en homicida, And if he turns into a entonces homicide, Dios lo podía agarrar, lo podía poner en un trono y lo podía juzgar como homicida. Y le podía decir: tu sentencia es and could muerte. have told them, your sentence Este era el is death. secreto guardado desde la eternidad. This is the hidden secret since El secreto que el diablo no sabía. The secret that the devil didn't Y si know. usted lee el libro de And if you Colosenses, read the book of Colossians, mire qué and terrible. look how terrible this Mire lo is. que dice Colosenses 2. Look at what Colossians 2 says. Aleluya, su nombre sea la Hallelujah, gloria. to his name be the glory. Verso 14. On verse 14, Decía la ley romana the Roman law que said cuando alguien iba a morir, that when somebody was going to die, le ponían un acta de los decretos, they put a decree. que era un rótulo encima, There was a sign above. y decía: lo vamos a matar por esto y esto. And he said, we're going to kill him for such and such. Lo vamos a matar por ser salvadoreño, We're going to kill him because he's por Salvadorian. comer tanta pupusa, For eating so much porque pupusa. usted solo eso come. Because that's all that Y you le eat. ponían algo arriba. And they put a sign above. Y mire la revelación de Pablo. And look at the revelation of Paul. Dice el verso Verse 14. 14 says, Dice que sobre tu cabeza había una "There's sentencia. upon your head there was a sentence, Dice que Dios, dice, anulando el acta de los decretos and blotting out the handwriting of que ordinance había contra nosotros, that was against us, que nos era contraria, which was contrary quitándola to de en medio y clavándola en la us, and cruz. took it out of the way and nailing it on the cross." Todo el mundo dice, Everybody says, la mayoría de gente dice que la victoria nuestra está cuando Cristo the resucita. majority of the people say that our victory Esa es la is in mitad de la Christ, verdad. and that is half of the truth. Le tengo I noticias. have news for you. El diablo, The devil, cuando Cristo está muriendo en la when cruz, Christ is dying on the cross, dicen algunos predicadores some preachers say que el diablo estaba bailando la Macarena en el cielo, that the allá en el devil- infierno. that the devil was Mentiras. dancing the Macarena in hell. Falso, No, that's a falsote. lie. That is very Mire lo que false. dice el verso Look 15. at what verse 15 says. Y despojando a los principados And having spoiled y a las principalities potestades, and powers, los exhibió he made públicamente, him a show them triunfando sobre ellos en la openly, cruz. triumphing over them on the Cuando cross. Cristo está When agonizando, Christ is dying, cuando mira al when he Padre sees the Father, y le dice: Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, sabachthani. Cuando le dice: expirado es, When he says it is finished, consumado it is es, finished, y expiró, and he died, y las piedras se and cortaron, the stones were el broken, velo se the rasgó. veil was torn. Dios dice: nunca más habrá separación entre Dios y el hombre. Nunca más tendrás que matar un cordero, tendrás que matar una vaca. Podrás entrar a la hora que quieras. Come in anytime you want to. Y esa es la cuarta cosa And that is the fourth thing. por la cual el diablo te odia. Quédate de pie. The devil hates you. Please ¿Sabes stand. por qué el diablo te Do you know odia? why the devil hates Porque you? aunque él quiera llegar al trono de Dios, no Though he puede. wanna get to the throne of God, he can't. Ese día fue cortado ese derecho. That day that right was cut off. Pero tú puedes llegar las 24 horas del You día can ante tu go there Padre 24 hours a y Él day. te atenderá He siempre. will always attend to Y you. aquel día And that day, el diablo es exhibido. the devil was exhibited. Nunca más volvió a ser And he príncipe. never again was Ese free. día lo despojaron. That day he was Dejó de taken ser away. príncipe He stopped being the y prince. se convirtió en un He reo turned into a sentenciado a muerte, Sentenced to death. esperando el momento de ser echado en el lago de fuego y azufre. Hello, hello, no me está oyendo. ¿Cuántos están ahí todavía? Ahora que dice Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis. A su nombre sea la gloria. Cuando Cristo está en el Calvario, dice la Biblia que lo seguían toros de Bazán. Pero Apocalipsis 19, mire qué bello lo que dice Dios. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza diademas, que había en la cruz había una corona de espinas. Aquí habían diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él.
that no sino one él knew mismo. but himself. Estaba vestido He was clothed de una ropa teñida de with a sangre. vesture dipped in blood. Y su nombre es el Verbo de Dios. And his name is the word of God. En la cruz On the cross, habían demonios, there were demons. habían blasfemos. There were blasphemers. Si eres hijo de Dios, bájate. You're the son of God. Come Salvaste a down. otros, ¿y por qué no te salvas tú You mismo? save others, why don't you save Pero yourself? aquí dice, But here says, verso 14, verse 14, y los ejércitos and celestiales, the armies which are in vestidos heaven, de lino fino, finísimo, that were dressed in fine clothing, blanco y limpio, fine linen, white le and seguían en clean, caballos blancos. follow him in white De horses. su boca sale una espada aguda Out of their mouth a sharp para ir sword con ella a las to naciones. go with him to the nations. En el Calvario dijo, perdónalos, no At sabe lo que Calvary- hacen. Calvary, he says, forgive them, they know not what they Aquí do. su lengua But here his no tongue era de misericordia, sino para is juzgar. not of mercy, but of Y él justice. reirá con vara de hierro. And he fears with a rod Y él iron. pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios And he Todopoderoso. treads upon the white press of the fierceness of the wrath of En the la cruz Almighty. le pusieron rey de los On the judíos. cross he was the king of Jews. Yo no sé en su I Biblia, don't know in your pero en la Bible, mía tiene las letras más grandes desde Génesis hasta el Apocalipsis. but in my Bible it has the Y biggest son unas letters, letras grandotas. and they are big letters. Dice, y en su vestidura And it says in his y en su vesture, muslo tiene escrito este and nombre: on his thigh he has a name Rey de written, Reyes King of Kings, y Señor de Señores. Lord of Lords, Rey de Reyes King of Kings, y Señor de Señores. Lord of Lords. Él es el Rey de He is Reyes the King of Kings, y Señor de the Señores. Lord of Lords. Ahora parece Now it appears que Jesús, that Jesus, cuando va de la resurrección, when he goes from resurrection, va subiendo. he's rising. Ha estado en los He's infiernos, been in hell. o tal vez no en los infiernos, pero en un lugar Or cerca, maybe not in hell, but a close place, del cual habla Lucas 16, 19. of which Luke 16:19 Y aquí, and here, Salmo 24, Psalms 24, verso of 7, verse 7, parece que él va subiendo con una comitiva seems gigantesca. like he's going up with a great committee. Y dice, alzado puertas vuestras It says, cabezas, lift up your heads, O ye gates, y alzado vosotras puertas and eternas, be ye lift, O you everlasting y entrará el doors, Rey de and Gloria. the King of glory shall come Pero in. parece que como alguien quiso poner un trono alto y But it sublime, seems that somebody want to put a sublime, entonces hay puertas eternas que están so cerradas. there are eternal doors that are closed. Entonces desde arriba preguntan Then from above they ask, y dicen, ¿quién es este Rey de and they Gloria? say, who is this King of glory? Y le responden de abajo, Jehová el fuerte y And valiente, they answer from down, the Lord strong and Jehová el mighty, poderoso en the batalla. Lord the mighty in battle. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, Lift up your iglesia, head, O you gates, y church, alzaos vosotras puertas eternas, and even you, y everlasting entrará el doors, Rey de and Gloria. the King of glory shall ¿Quién come es in. este Rey de Who Gloria? is this King of glory? Jehová de los The ejércitos. Lord of hosts. Él es el Rey de la He Gloria. is the King of glory. ¿Sabe cuál es la ironía? Do you know what the irony is? La ironía es The irony que is Satanás quería un trono alto y that sublime. Satan wanted a high throne, Quería ser semejante al Altísimo. wanted to be likened to the Most Y lo High. pusieron por tierra. They put him on the ground. Lo pusieron como nada. Put him as nothing. La ironía And es, the irony is, ¿sabe cuál es la palabra? you know what the word is? Que Cristo tenía un trono a la par de su Christ had a Padre, throne beside his pero se Father. despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cuál es la ironía? Do you know what the irony is? La ironía es que el que se humilla, Dios lo The exalta. irony is that whoever humble themselves, God La exalts ironía them. es The irony is que cuando tú eres when grande, you are great, Él es pequeño. He is small. Pero cuando tú eres pequeño, But when Él es you are small, He grande. is great. No existen grandes hombres de Dios. Great men of God Lo do que not existe exist. es un Dios que se ha engrandecido en la vida de un hombre. It's a God that has become great in the life of a A man. su nombre sea la To gloria. His name be the glory. No existen grandes siervos de Dios, Great servants of God don't porque exist. todos los siervos son pequeños. Because all the servants are A small. su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Si usted quiere ver lo que nunca ha If you visto, want to see what you've never seen,
tiene que hacer lo que nunca ha Then you hecho. have to do what you've never Vamos done. a decidir quién es rey sobre Let's nosotros. decide who's gonna be king over Vamos us. a decidir quién es rey. Let's decide who's gonna be Yo una king. madrugada de esta me levanté, One of this morning I got up lloraba como un and niño I cried like a y child. toqué mi casa, And I touched my house. toqué mi I ropa, touched my clothes. toqué los I zapatos, touched the shoes. toqué a mis I hijas. touched my daughters. Le dije, Dios, And I said, God, Dios, God, hasta este clavo es tuyo. even this nail, Dios, God, hasta este par de calcetines son even this tuyos. pair of socks are yours. Dios, todo te lo rindo. God, I surrender everything Alguien to you. tiene que levantarse. Somebody must stand. Si usted quiere ver gente arruinada, If you want to see people in de ruins, gente que no tiene voluntades rendidas, people that have no will of los hombres que surrender, escribirán las letras más impresionantes que no han sido escritas, men that will write the lyrics that have not been porque las written, mejores letras todavía no se han because the escrito best lyrics have not yet y been las written, mejores canciones todavía no se han and the best cantado songs have not yet been y los sang, mejores sermones todavía no se han and the best predicado. sermons have not yet been preached. La gente que cambiará la historia de esta The nación. people that will change the story of this nation. Por eso hay que salir a las That's calles why you have to go to the para streets traer el reino de Dios to de bring vuelta a la the kingdom of gente. God to the people. Le tengo una I noticia. have news for you. Cuando Adán nació, When Adam was born, Adán tenía la imagen de Dios. Adam had the image of God. No era una imagen It was física, not a physical image. porque Dios no tiene parentesco físico como Because el God nuestro. doesn't have a physical appearance. Era like us. espiritual. He's spiritual. Pero cuando Adán peca, But when Adam sinned, yo se lo pruebo con la I Biblia, can prove it to you with la the parte Bible. espiritual de Adán empezó a morir. The spiritual part of Adam began Entonces to los die. hijos de Adán And the children of Adam nacen con la apariencia física de Adán, are born with Adam's physical appearance, pero no con la semejanza espiritual de but Dios. not with the spiritual likeness of Por eso God. Jesús le dijo a Nicodemo, That's why Jesus said to tienes que Nicodemus, nacer de nuevo. you have to be born again. No se cree ese cuento que dicen por ahí, es que todos somos hijos de Dios. I'm sorry for you. No lo acepto. Don't believe everything they say. We are Todos children son of God. criaturas hechas por Dios. No, we are all Pero creatures no made by hijos de God, Dios. but not children of Porque God. hijo de Dios es el que nace de Because nuevo. the children of God are those who are born Y again. cuando nace de nuevo, And when they are born entonces again, la vida de Dios, then the life of God. Dios no toca tu carne, God doesn't touch your Dios flesh. no toca tu God alma, doesn't touch your soul. porque Dios no toca nada inmundo. Because God doesn't touch any Lo que filthy Dios thing. tocó el día que tú viniste a los pies de What Cristo God touched the day you came to the fue feet que a of través Christ. del Espíritu Santo It's Dios through tocó the tu Holy Ghost. espíritu God touched your spirit. y tu espíritu fue redarguido. And your spirit was touched. Fuiste necesitado de presencia, And you were needed de of perdón, presence, of forgiveness. y entonces corriste And you ran. y se ve una pierna que And you camina can see a leg walk. y una boca que habla, unos ojos que lloran And eyes that cry. y dicen perdóname. Say, forgive me. Está aquí todavía. Are you still here? Tenemos que restaurar la imagen de Dios en la We have to gente. restore the image of God in the Tenemos que people. volver el brillo a los ojos de la We have to gente. return the shining of Tenemos the que eyes of ir y the people. tocar al que está muriendo. We have to go and touch those who are Te dying. tengo noticias. I have news for you. Te tengo noticias. I have news for you. Te tengo I have noticias. news for you. Tú tienes más poder del que te You imaginas. have more power than that you Tienes think. más gloria de la You que have te more imaginas. glory than you can imagine. Sal de toda esa nebulosa. El Rey de Reyes, The King of Kings. el Señor de The Señores, Lord of Lords. está sobre ti. It's upon you. Donde tú camines. But wherever you walk. Yo no sé cómo le llaman en tu país a la gente que invade una tierra. I don't know what they call the people that are grouping a people. In Pero allá a en nation. Costa Rica le llaman precaristas. In Costa Rica they call it precalis. ¿Cómo le llaman? What do they call it? No sé cómo le llaman en tu país. I don't know what they Gente call que it. se mete en una tierra que no les pertenece. People that go into a land that don't belong to Y them. después viene la policía y lo saca. Then the police come and take them out. No sé cómo le llaman en tu I tierra. don't know what they call it in your land. ¿Ah? Invasores. Ay, qué finos que son, gloria a Dios. Invaders. Invasores. Invaders of ground. Santo Dios. Invasores. Invaders. Qué bonito, ¿verdad? How beautiful. Están Isn't it? atrasados los ticos con esa palabra de precarista. ¿Ah? Qué vergüenza. Vale que yo no soy costarricense. A mí me ensamblaron en el cielo, hermano. I was assembled in the heaven. I'm not Gloria a Costa Rican. Dios. Están ahí todavía. Are you still there? Él es el rey. He's the king. Alzado puertas vuestras cabezas. Lift up your gates. Oh, Alzado puertas vuestras cabezas. lift up your heads. Alzado oh, ye gates. puertas vuestras Lift cabezas. up your gates, oh, ye gates. Mira, el diablo se muere de la The ira. devil dies of envy. El diablo se muere de odio. The devil hates of hate. Cuando el diablo ve gente When the devil sees que people mueven esas banderas. that move those banners. Cuando el diablo ve a alguien When que se the postra. devil sees somebody bow down. Hay unos grupos de rock There are
que se pintan la cara, that paint their se face, pintan la lengua paint their tongue, y parecen estúpidos. and they seem stupid. Y todo lo hacen por el They diablo. do everything for the devil. ¿Se imagina cómo se siente el diablo Can you imagine how the devil cuando ve a una feels mujer bien vestida, when they see a well-dressed bien woman, bañada, well-washed, que huele that bien? smells good? Y dice, yo me mudé así porque voy para la casa de mi padre. And they say, I changed like this because Voy a I'm adorar a my mi father, rey. I'm gonna worship my king. Cuando el diablo te ve a ti When the preparándote, devil sees you getting ready, peinándote, combing your arreglándote hair, las uñitas, fixing your nails, te pone la mejor you ropita, wear the best clothes, porque no voy a ver a because fulana, I'm not gonna see so voy a ver a mi rey, I'm gonna see my king. voy a ver a mi I'm rey, gonna see my king. voy a servir a mi I'm rey, gonna serve my king. voy a cantarle a I'm él, gonna sing to him. voy a adorarlo a I'm él, gonna worship him. voy a rendirme a I'm él. gonna surrender to him. Por eso alzado puerta vuestras cabezas. Lift up your head, O ye gates. El que se humilla, él lo exalta. That day to exalt El him. que se humilla, él lo exalta. He who humbled himself, he exalts him. Vamos, no los oigo. Come on, I can't hear you. El que se humilla, él lo He exalta. who surrenders, he Agárrese de la mano con alguien hold hands with somebody. y dígale, Dios And tell him, God, va a derramar una unción I'm gonna release que no ha sido derramada en las naciones todavía. pour upon the nations yet. Yo estaba durmiendo esta I was madrugada sleeping this morning. y fui llevado literalmente al tercer cielo. And I was literally taken to the third Tengo heaven. años de no tener una experiencia For como years esa, I haven't had an experience pero like algo this. se activó anoche But aquí something was activated in me last y me night. quedé viendo unos depósitos en el And cielo. I was looking at some deposits. Caminé de la mano con un ángel And I walked by the hand with y an yo angel. estaba impresionado And I was impressed. y miré unos depósitos, And I saw some deposits. pero unos depósitos But gigantescos. gigantic deposits. Y oí una voz que salió de un trono And I heard a voice come down y me from dijo, the throne. dile a mi pueblo And he said, tell my people que voy a derramar algo que no ha sido visto. that I'm going to pour something that has not No been hay seen. registros en la Biblia de lo que Dios va a There are hacer. no registry in the Bible of what God No is hay going to do. registro de unción ni de gloria. There's no registry of anointing and Algo glory. se va a derramar en este Something is going tiempo. to be poured this day. Y yo miré un ángel preparado arriba And I saw an angel prepare con up algo como un chofar there with something that looked like que a lo iba a shofar, sonar. but it was going to sound. Y la palabra era, And the word was, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. the earth will be filled with the knowledge of Hermano, God. está a And the punto de waters caer of algo. Something is about to flow. Está a punto de desatarse algo. Something is about to be released. El reino de Dios. Kingdom of God. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? How many want God to bless them? Vuelve a ver que está la par suya. Dígale, si usted no quiere Dios lo que Él no quiere, dámelo a mí. Dile. Look at Yo the sí person quiero next to todo you. lo If que you tú don't want quieras. anything, I want everything Hermano, you Dios te have va a for me. sorprender. Yes, God is gonna Dios te va a surprise you. sorprender. God is gonna surprise Dios you, te my va a brother. sorprender. God is gonna surprise you. Y un ángel me llevó a un depósito And grande. an angel took me to a great Y yo miré deposit. cosas retenidas. And I heard things that Y el were Señor me dijo, retained. dile a And ellos God told me, tell que hay them bendiciones retenidas. that there are retained blessings. Hay gloria There retenida. are retained glory. Hay carros There are retenidos. cars that have been Hay retained. millones retenidos. There are millions Hay retained. plata retenida. There is money retained. Hay autoridad retenida. There is authority Hay retained. revelación retenida. There is revelation that is Hay held unción back. retenida. There is anointing held Pero back. algo se va a desatar en este Something's lugar. gonna be released in this De place. aquí vas a salir saltando And como you're gonna becerro de la be manada. jumping like a lamb. Porque tú no eres cabeza, tú eres col, tú no eres col, eres cabeza. Tú estás por encima de los infiernos. Puedes correr y saltar. Puedes gritar. Puedes vivir. Puedes reír. Puedes cantar. Puedes bailar. Puedes correr. Porque tu rey está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. No hay quien pueda contra ti. No hay enfermedad. No hay miseria. No hay ruina. El diablo quiere matarte. Pero I'm sorry for you, devil. I'm sorry for you, devil. In this beautiful afternoon, we are freedom to praise the Lord. Come on, people, to praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Este es el mejor día de mi vida. Esta es la mejor ahorta de mi vida. Algo está a punto de pasar a los aires.
Que se agarre Virginia. Que se agarre Washington. Que se prepare Maryland. Que se prepare Delaware. Que se prepare Filadelfia. Que se prepare Pensilvania. Que se prepare Northern Virginia. Que se prepare Nueva York. Que se prepare Margarita. Que se prepare Venezuela. Que se prepare esta tierra.